Buenas tardes. En esta ocasión trataremos sobre un caso práctico de la materia de argumentación hermenéutica jurídica de la Universidad Técnica del Norte, el caso práctico se trata sobre la celebración de un contrato de mutuo préstamo de consumo que realiza el señor Luis Pérez con la señora Andrea Paz por la cantidad de $1,000, más los intereses de ley, por un tiempo establecido de 2 años, el cual este pago puede ser por cuotas un solo pago al final del contrato. Bien, a los 2 meses de realizar el contrato, la señora Andrea Paz realiza la transferencia de $1,000 a favor del señor Luis Pérez, pero desde esa fecha el señor Luis Pérez no ha realizado ningún abono mensual del crédito en abono de la deuda. En enero del 2023, el señor Luis Pérez intenta pagar a la señora Andrea Paz con la cantidad de 900 euros, el cual correspondería a la deuda actual más los intereses a la fecha de pago. Sin embargo, ante esta situación, la señora Andrea Paz no acepta el pago, ya que menciona que se estableció un contrato de mutuo, el préstamo fue en moneda de dólares y no de euros. De igual forma, menciona que se debe respetar el valor de los intereses pactados respecto al plazo del contrato. Bien, con respecto a este caso, como análisis grupal, hemos considerado que una medida efectiva para encontrar la solución a esta controversia es mediante el pago por consignación, ya que en nuestro país este es un procedimiento legal, el cual permite al deudor depositar judicialmente la cantidad la que considere adeudada con el fin de liberar su obligación e incluso se puede realizar en contra de la voluntad del acreedor. Por ende, este tipo de pago se rige bajo los procedimientos específicos establecidos dentro del COGEP y busca que el acreedor quede exento de la deuda mediante la consignación de la suma en cuestión, lo que se considera un remedio legal. Bien, de, eh, seguido de este caso, el señor Luis Pérez realiza una demanda en contra de la señora Andrea Paz para poder realizar el pago, lo cual se fundamenta en lo prescrito en el artículo 1614 del Código Civil, el cual establece que para que el pago sea válido es menester que se haga con el consentimiento del acreedor y por ende el pago debe ser válido aún en contra de la voluntad del acreedor mediante la consignación. Una de las pretensiones que tiene el señor Luis Pérez dentro de su demanda es que, mediante una sentencia, se acepte el pago por consignación la cantidad de 900 euros al cambio de $1,125, que es el valor del capital con los intereses correspondientes a la fecha, valor que debe ser consignado en una judicatura a fin de extinguir la obligación contraída. De igual forma, la presente consignación que realiza debe ser con la finalidad de que se haga conocer a la señora Andrea Paz y se entregue previa devolución de la carta de pago. Otra de las pretensiones que menciona la demanda del señor Luis Pérez es que, de no existir oposición, solicite que se sirva a dictar sentencia en la cual se declare la validez del pago previa consignación del mismo. Bien, por otra parte, la señora Andrea Paz de igual forma realiza una contestación a cierta demanda, lo cual uno de los pronunciamientos es que la parte demandante pretende cancelar su obligación antes de la fecha pactada con un monto de 900 euros, aduciendo que cubre el capital más los intereses correspondientes a la fecha. Otro pronunciamiento dentro de su contestación de la demanda es que el demandante no está informando que el contrato de mutuo o préstamo de consumo al que se suscribieron
se obligó a cancelar la cantidad de $1,300 y esto debería haber sido en cuotas mensuales o en solo pago al término del contrato. Finalmente, otro de los pronunciamientos de su demanda es que, además, por todo lo que antes mencionado en el monto de la transferencia del dinero, la especie lo realizó en dólares y no fue en euros. La parte igual no menciona que el señor Luis Pérez no detalla los valores extras de cambio de divisas que puede invertir la señora Andrea Paz al cambiar los euros a dólares, y estos no van a ser cubiertos por el demandante. La pretensión que realiza la señora y exige la señora Andrea Paz es que no acepta el pago por consignación, el cual pretende el señor Luis Pérez realizarlo por concepto del pago anticipado de lo pactado en el contrato de mutuo o préstamo de consumo. De todo lo expuesto, la resolución del caso dentro del criterio grupal, llegamos a los argumentos, puedo detallar los argumentos legales, el cual se rige dentro del artículo 1614, que establece que el pago es válido o en contra de la voluntad del acreedor mediante la consignación. Y el señor Luis Pérez, por esta parte, tiene el derecho de realizar la consignación del pago en dólares, cumpliendo así con su obligación contractual. De igual forma, de acuerdo al principio de equidad y buena fe, la ley debe ser aplicada de manera justa y equitativa, considerando las circunstancias particulares de cada caso. Por ende, el señor Luis Pérez, en su capacidad, está actuando de buena fe al intentar pagar la deuda, y este esfuerzo consideramos que debe ser reconocido. Además, por el pago de consignación, el señor Luis puede realizar la consignación del pago en dólares, incluyendo el capital y los intereses acumulados hasta la fecha de un año en una entidad autorizada, puesto que este pago deberá ser considerado válido conforme al artículo 1614 del Código Civil. Dentro de la revisión de intereses, llegamos a la conclusión que deben ajustarse los mismos a la fecha de un año, considerando que el pago total de intereses por 2 años resultaría en una carga financiera excesiva e injusta para el señor Luis Pérez. Por otra parte, las consideraciones que pudimos notar es que el principio de equidad y buena fe prioriza que la ley debe ser aplicada de manera justa y equitativa, considerando las circunstancias particulares de cada caso. En estas circunstancias, el señor Luis Pérez está demostrando su intención de cumplir con su obligación de pago, aunque en una moneda diferente, pero con los intereses ajustados, que este esfuerzo también debe ser reconocido como un acto de buena fe. Además, el Código Civil, de igual forma, en su artículo 1614, como ya lo mencionamos, establece el pago que debe ser válido en contra de la voluntad del acreedor mediante la consignación. Por ende, el señor Luis Pérez tiene el derecho de realizar la consignación del pago en dólares estadounidenses, cumpliendo así con su obligación contractual. Y sobre el impacto financiero y la moral, se considera que nadie debería pagar un dinero que no ha utilizado. Por ejemplo, el señor Luis Pérez, claro que hizo su contrato para 2 años con la señora Andrea Paz, pero ella consiguió su dinero en el lapso de un año, y, y considera el necesario cancelar su obligación para no estar pagando intereses o estar ocupando el dinero que ya no está utilizando. Es decir, que pagar la deuda en términos que considera justos, lo que refleja su compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones. Bien, por este caso, la demanda y la contrademanda, como resolución grupal hemos considerado que si se lleva a sentencia,
Las resoluciones sería que se debe ordenar al señor Luis Pérez la consignación del pago en dólares estadounidenses, incluyendo el capital y los intereses acumulados hasta la fecha de un año, lo cual es la fecha que el señor tiene el dinero para poder pagar su obligación. Además, estos también deben ser ajustados los intereses a la fecha de un año. Y de igual forma, también en sentencia consideramos que la señora Andrea Paz debe aceptar el pago consignado por el señor Luis Pérez, que el cual se está reconociendo que éste ha cumplido con su obligación de manera justa y equitativa. Finalmente, se debe instar a ambas partes a mantener una comunicación abierta y a considerar la renegociación de los términos del contrato si en un caso existen dificultades. Bien. Eh, con respecto a la sentencia y a las resoluciones que consideramos que deben ser aplicadas de acuerdo a este caso, desde mi punto de vista considero, o sea, sí considero con la resolución grupal, ya que de igual forma en el Código Civil en su, en su artículo 2102 menciona que si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en un contrato. Además, podrá darse una clase de moneda por otra, aun a pesar del mutuante, siempre que las dos cantidades se ajusten a la relación establecida por la ley entre las dos clases de moneda. Por ende, considero que, como ya menciona el Código Civil, el señor Luis Pérez intenta pagar su obligación, así sea en euros, pero como la sentencia que nosotros como grupo hemos decidido es que el señor Luis Pérez cambie sus euros y pague en dólares para que la señora Andrea Paz no gaste en divisas al momento de cambiar los euros a dólares. De igual forma, la señora Andrea Paz debe aceptar el pago, ya que no, como mencionamos anteriormente, no es justo que se esté pagando por un dinero que no esté utilizando. De igual forma, el señor Luis Pérez está cumpliendo con su obligación de buena fe y por ende la señora Andrea Paz también debe reconocer este esfuerzo y aceptar el pago. Esto es mi criterio de acuerdo a la sentencia de nuestro grupo y de acuerdo a mi criterio. Muchas gracias.